Infórmate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Somos energía. Somos crecimiento. Somos compromiso. Somos el futuro que mueve a todo el país. Sindicato de Petroleros Privados. Marcelo Rucci, secretario general. Shell Argentina. Cumplimos 110 años a la vanguardia del desarrollo de la energía en el país. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Letras y corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña una escritora argentina de la que vamos a charlar de su obra Dispara hacia atrás. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestra invitada de hoy? Buenas noches. Cuando uno refiere al Homo sapiens, y específicamente al género humano, uno se siente parte íntegra de él sin especificidad alguna. Uno es o no es, pero basta descorrer los velos de la trayectoria histórica de la especie para encontrarse ante un laberinto de grupos, subgrupos e individualidades en trayectorias las más veces en pugna, tratando de prevalecer sobre el vasto territorio del planeta. Sobre esas pugnas, estas acciones de dominio, es donde el hombre ha mostrado sus características más deleznables, sometiendo, cuando no eliminando, a sus considerados los rivales hasta límites pocas veces vistos en otras especies vivientes. Ese es en los holocaustos, donde quizás las acciones más arteras y sin medidas, los pueblos dominantes han mostrado un nivel de pérdida de noción de valores de civilidad adquiridos llamativamente enfermizos, que nos pone al resto de los circunstancialmente no intervinientes en atención extrema sobre el hecho de lo que podemos llegar a ser en cualquiera de nosotros y en cualquier momento si nos enrolamos en fanatismos parecidos. Estarse atentos, conocer los caminos de la violencia y de los odios intergrupos, debería y deberá ser parte de nuestra cotidianidad para que la construcción humana sea digna de ser y de ser vivida. Hoy en esta noche de Letras y Corchea nos visita una poeta, escritora y ensayista de profunda sensibilidad, con la cual poder introducirnos en el abismo no querido de la violencia indiscriminada. Buenas noches, Ana Sorbañán. Es un placer contar contigo en nuestro programa. Buenas noches, un gusto estar aquí, un gusto y un privilegio también. Gracias por esta introducción tan sensible y lúcida también. Muchas gracias. Gracias a vos, Tessé, una estudiosa del drama humano, Uh-huh. en tu caso, o en este caso específico, sobre en gran parte del camino de la comunidad armenia, ¿no?
que al final es una extensión de la comunidad humana, porque armenio, fulano, mengano, a lo largo de la historia de la humanidad, ¿quién no ha bebido de esa agua, no? Yo creo que no quedó nadie, ¿no? Pero bueno, hoy este, mañana aquel. Y lo has tratado con una profundidad y una humanidad pocas veces visto, realmente, no partidista, sino al contrario, eh, que toca las venas más propias de todos nosotros, los seres humanos, ¿no? Ahora, este libro que has escrito, Dispara hacia atrás, me ha introducido a mí, yo te hablo como un lector, ¿está? Claro. Eh, es como, he sentido como estar con mis ojos abiertos y de pronto pasan rotando constantemente una escena profunda y oscura de la cual página a página emergen imágenes, rostros, sonidos, situaciones, y que no puedo salir de él, y vuelven a rotar y salen en forma de palabras, de dichos, de poesías, de dolores, de gritos, hasta llevarme hasta el final de la temática. ¿Es un poco así como has escrito esta obra? Sí, yo creo que podría ponerla dentro del grupo de literatura post-memoria o post-genocidio, post-traumática, no porque sea posterior este post, sino que porque no hay una evidencia certera de las cosas que sucedieron, es decir, sí, las cosas y los hechos han ocurrido, pero no tenemos una memoria detallada, si se quiere, fotográfica de todo lo que pasó. Entonces, la imaginación tiene que suplir ese vacío de, digamos, de datos fijos, concretos. Por ejemplo, en el caso de mi familia, de qué pasó con una cantidad de gente que desapareció. Es decir, qué sucedió con esa gente, dónde está, si sigue viviendo, si finalmente se islamizó o no, si se murió, en qué condiciones, dónde se murió. Todo eso no lo sabemos. Tenemos únicamente idea de nombres, ni siquiera tenemos imágenes de esa gente. Entonces la imaginación tiene que suplir, y por eso se llama post-memoria, todos estos datos. Y la imaginación viene a borbotones, trayendo escenas y sumándose una escena tras otra escena sin apoyarse en una en particular. Por eso el libro pasa de que estas niñas, que son 4 niñas y una mujer adulta, son islamizadas, son violadas, son muertas por la propia madre, son muertas por el propio padre. Es decir, va atravesando la imaginación distintas circunstancias para no sumarse o no adentrarse a solo una. Este es también el drama de la población, de los pueblos que atraviesan un genocidio, un vacío, un hueco en esa expulsión, en ese aniquilamiento, no solamente físico, sino social, de los lazos sociales. Se desarma, se quiebra toda estructura, no solamente política, histórica, afectiva también, afectiva también. Entonces, el libro intenta atravesar también distintos afectos, tiernos, dolientes, odiosos, bueno, todo a partir de un lenguaje que está cuidado, pero las escenas atraviesan zonas crueles, porque es ese agujero que hay que llenar con distintas variables o variaciones, si se quiere, son variaciones. Se podría llamar también variaciones de la muerte o también variaciones de la vida, porque no sabemos si de verdad, entre comillas, murieron. Quizá quedaron islamizadas, quizá viven, quizá tuvieron hijos, o sea, no sabemos.
Yo fui a un paseo por Estambul y en algún momento me sentí un poco, bueno, bastante emocionada porque pensaba, y quizá algunos de los hijos de esas mujeres están caminando por acá y tienen otro nombre y quizás son familiares. Eh, de hecho, yo viajaba en un vuelo al regreso a Buenos Aires y una mujer turca me dice, ¿y vos no tendrías que regresar a un hogar? Porque en verdad tu hogar tendría que ser este, tendría que estar acá. Y te estás yendo kilómetros y kilómetros a buscar una casa cuando en verdad nosotros, decía entre comillas, tendríamos que recuperarte. Bueno, ese es toda esta desubicación, este trastocamiento, este fuera de foco que el libro en estos fragmentos quiere hacer notar, ¿no? Ahora, ¿como qué lo catalogarías? Porque por momentos es una ficción, pero es una ficción basada bueno, en los fragmentos de realidad que uno puede basarse. Pero no podríamos decir que es una novela, Ujú, porque tampoco está separada en capítulos, es un texto único que comienza en sus 168 páginas, va de comienzo a fin, ujú. sin interrupciones ni divisiones en el medio. Si tuvieras que hablar de género literario, Sí, en qué lo encuadrarías? sí, bueno, esta es una conversación que tenemos siempre con los editores, que tengo siempre con los editores, con los distintos editores, porque en general mis textos son muy poéticos, pero de un poema extenso, de un poema largo, donde hay muchas voces, el poema siempre es en prosa, y aparece también un discurso a veces político, a veces ensayístico. Entonces algunos editores me dicen, bueno, lo ponemos en el género novela, pero en verdad no hay personajes, el personaje es la voz o son las voces. Muchas veces el género sirve para ubicar en una librería, para ubicar también en la venta editorial. Yo diría que es una escritura que abreva, sí, en la poesía mucho y en el poema largo, en el poema extenso, que tiene su correlato en los estudios ensayísticos, políticos, históricos, donde está el cuerpo muy en primer plano y un cuerpo poetizado. Pero es un poema que en realidad es muy prosa, es en prosa, entonces puede llegar a confundir. Claro, un lector puede abrir y decir, bueno, es una novela y se encuentra con fogonazos, con pantallazos, con eso que es la poesía, que es un rayo, ¿no? Es tormentoso, es el rayo todo el tiempo, hay que atravesar una tormenta, como el decir poético. Yo diría que Podría agregar, no, 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 habla vos. es una escritura, es una escritura. Eh, Me quería decir algo. Hay una palabra que antiguamente o se usaba, analepsis, ¿no? Ujú, Pertenece al género de la analepsis o de la introspección. ujú, Y me hace acordar a una película base de esto, que fue Hiroshima Mon Amour, ¿no? mm, En ujú, donde un arquitecto japonés se encuentra con una escritora francesa y se internan en un hotel y mientras se enamoran y hacen el amor, las imágenes de Hiroshima, la bomba, los muertos, los desaparecidos, el dolor, va dando vueltas y vueltas en medio de la profundidad del amor. Y no ujú. te olvides que en esta obra tuya, estoy de acuerdo con esta obra poética tuya, el amor es central, porque está el amor y la muerte. No solo el amor, el sexo como parte del amor profundo, eh, lascivo. Hay una lascividad en tu poesía narrativa que yo te digo,
que no sé si los horrores son los que llaman, sino llama más la lascividad poética del amor en este Mm. escrito. No sé si vos estás de acuerdo con Sí, sí, esto que sí. planteo. Sí, 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 coincido absolutamente, porque el hecho político, histórico, no está dividido del hecho corporal, físico, sexual, amoroso. El amor o la sexualidad se vive según ese hecho histórico, es decir, es casi lo mismo. Creo que a veces pienso en estas cuestiones y me respondo a mí misma que hay en relación a esta temática del genocidio una dificultad de ficcionalizar. En la realidad o lo real, si se quiere para hablar en términos lacanianos, es tan potente que no hay mucho espacio para la ficción. Entonces, para creer en las ficciones, toda palabra es una ficción, para creer en las ficciones, las voces en mis textos intentan sacarle a los personajes o las voces varones desde la sexualidad algo de ficción. Creo que el sexo es la manera en que tiene la voz femenina en mis textos de arrancarle al varón una palabra, porque ellas y ella en mis textos no tienen todavía una palabra, están bregando por una voz y una palabra que la ficcionalice. Y entonces intentan buscarlo en el cuerpo del varón. Bueno, ese es como un movimiento, ¿no? Como si el varón tuviese en su cuerpo, o ella, ellas en los textos, encontraran en el cuerpo del varón la fuente de la palabra. Y considerasen que solamente en lo sexual, porque es lo único, en lo único que puede creer ellas, porque no creen las palabras, no entiende, tiene que ser traducida, tiene que traducir, no entiende la lengua, no sabe lo que le dice, en fin, este bilingüismo que hay todo el tiempo, es en el cuerpo del varón que ella comprende algo, algo sin palabras y que intenta traducir a través del acto sexual. Eso lo estuve pensando últimamente, porque, bueno, esta pregunta surge, ¿no? ¿Por qué aparece este borde casi pornográfico en los textos de exhibición, ¿no? Casi, junto con el estallido histórico? Y finalmente creo que tiene que ver con la lengua, la palabra, la traducción, pero sobre todo la relación entre ficción y realidad, porque a este sujeto mujer le resulta difícil ficcionalizar. Justamente, ¿no? Para mí que soy escritora y ficcionalizo todo el tiempo, hay una desconfianza en la palabra, como si la palabra no dijera. Entonces es ir un poquito más, entonces corre todo el velo y va hasta el cuerpo del varón. Estamos conversando con Ana Arosomanian, ya que hablamos tanto del libro, hablamos del género, hablamos un montón de cuestiones, ¿por qué no le ponemos un poco de palabras del propio texto a esta charla y a ver qué fragmento podés compartirnos de Dispara hacia atrás? Así la gente tiene por lo menos una visión más concreta de lo que estamos hablando. Bueno, empiezo con alguno y después seguiremos con otro y empiezo con este. El abuelo se tiró y le estallaron los tímpanos. No era agua. Creyó que caía por el estruendo en el piso. Un arma es una máquina de hacer agujeros. Él la usaba como taladro para arreglar muebles. Me restriego los ojos. El abuelo yace en el vacío que yace en el fondo de toda calle, de todo pueblo. Está tirado ahí y no escucha nada porque tiene perforados los tímpanos. No es a causa de esa grieta que él no escucha, algo gotea. ¿Habrá fotos? El abuelo se busca en las fotos de los prontuarios tomadas antes de la ejecución en manos de los asesinos y sus cómplices. Retratos del Khmer Rojo, del gueto de Varsovia, sacadas por un soldado con luz natural,
de las víctimas de Stalin. Konstantin Kurochkin, fusilado el 24 de septiembre de 1930. Ekaterina Sájarova, fusilada el 20 de abril de 1931. Aziz Basdiev, fusilado el 27 de noviembre de 1940. Las fotos de los prontuarios como instrumento de prueba. No, él no está. Busco en los archivos. Tengo miedo de caerme. Una reunión de datos relativos a una persona en los que conste la existencia o la inexistencia de delitos atribuibles a la misma, con una firma que diga ante mí. La hija del abuelo es una nena a la que arrastraron de los pelos, una nena aún. Los pechos que apenas se insinúan, los pechos solo pezones inflamados, los gestos dibujados de la cara de repente tiritan de miedo. Chiquita, le llega casi hasta las caderas de los soldados. Le empujan de los hombros hasta el piso, con los pies. Ellos llevan unos pantalones como babuchas que se abren por el medio. Con una mano le empujan. La otra sostiene una especie de daga. Bueno, hasta este primer momento. Toda esa escena ha sido... Vos sabés que la iba leyendo y yo me la acordaba, porque me acordaba de memoria la escena. Cuando abre la babucha y en el medio una daga abierta y la tiran en el piso y la violan en el piso. Es una escena inmensa. Pasando de la palabra a las imágenes, porque está también escrito en imágenes. Uh-huh. Las palabras en sí no son nada, porque palabras hubo a través de toda la humanidad. Y las palabras han ido cambiando de significado, de estructuras, de sonidos a lo largo de la humanidad. Una cosa que fue quizás un sonido para referir a algo, terminó siendo el algo, ¿no? Es decir, que la palabra adquiere lo que se da, y más que lo que se da. Una palabra no tiene ningún valor si al que la decimos no entiende la palabra. Es decir, si yo digo árbol y el otro no sabe ni lo que digo, no es árbol. Es decir, es significante cuando la compartimos, cuando todos compartimos, y los poetas y los escritores vivimos de esto, de compartir las imágenes y las palabras. Ahora, traducir a la palabra la violencia, el sentir lo que siente. Una cosa es el genocidio y otra cosa es yo. Lo que siento, lo que siente la otra que está ahí. Vos te has metido en este libro a hablar de eso. Uh-huh. No hablar del genocidio como lo viste, lo que uno ve. Vos usaste una palabra que no me gustó, por ejemplo, antes, que vos dijiste quizás algo de pornografía. Yo no vi nada de pornografía. Porque pornografía es cuando el tipo usa la cosa para ganar plata, para sacar una utilidad. Vos acá no buscaste utilidad. Uh-huh. Vos buscaste el amor, el sentir, lo que siente un cuerpo, ¿no? Uh-huh. Si un roce de una mano sobre la piel, has tratado de escribir eso. Uh-huh. ¿Cómo lograste eso? Uh-huh. Primeramente porque no me interesa los textos moralizantes de que uno es bueno y el otro es malo, uno es víctima, el otro es victimario. No me interesa la cuestión panfletaria de decir quién es el bueno y quién es el malo. Me parece que no le corresponde a un escritor, a un poeta no le corresponde, la responsabilidad es otra. Porque si no sería entrar en cierta ingenuidad de que alguien es puramente víctima y entonces relata las cosas en dos colores, blanco y negro. Hay un cuento en relación a las palabras, hay un cuento persa antiguo que dice que un niño no comía, y entonces la familia va al sabio del pueblo,
para decirles que el niño no come, que lo único que está comiendo es miel y el resto de las cosas no las quiere comer. Entonces el sabio recibe al niño, recibe a la familia primero y le dice al padre que durante una semana lo dejen a este hombre solo, que no los va a volver a recibir, que va a estar una semana solo en su casa y que después de la semana volvieran. A la semana esta familia vuelve y este sabio habla con el niño. Después de hablar con el niño, van a la casa y este niño empieza a comer. Entonces esta familia le pregunta, el padre vuelve al sabio y le dice, ¿pero qué pasó? ¿Qué es lo que le dijo que el niño vuelve a comer? Durante una semana o más de una semana, dijo el sabio, yo lo único que hice es no comer nada y como el niño comer solo miel para entender qué cosa le estaba pasando. Porque yo no puedo hablar con el niño y darle una palabra y que él la pueda tomar si yo no paso por mi propio cuerpo por lo que está pasando el niño. Entonces me parece que esta es como una metáfora, una alegoría de lo que es la escritura también. Tiene que pasar por el cuerpo de uno. Uno tiene que estar en ese lugar para poder hacer llegar una palabra verdadera, que es una palabra del corazón, una palabra que uno la sintió, porque si no es un esquema publicitario. Como decías vos recién, es para la venta, o sea, se pueden vender cosas y hacer cosas, uno podría escribir postales, cosas, pero otra cuestión es la escritura cuando sale del corazón. Para eso uno tiene que estar en ese sitio. Y en verdad yo de pequeña escuché muchos relatos, o mejor dicho, escuché parte de relatos y mucho silencio también de parte de mi familia. Entonces tenía internalizado todas estas imágenes y no así desplegadas, mucho más concretas, mucho más cerradas, digamos que yo las abrí, pero estaban en mi sensibilidad. Y después me fui hasta intentar sentirlas, poniendo el propio cuerpo, ¿no? Estamos conversando con Ana Soumanian. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. En un minutito más volvemos con más letras y corcheas. No se vaya. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram. @ecomedios. Letras y corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Un caminito en el río, un ancho cordón de plata, la luna besando el agua por el barrio de las latas, un horizonte dormido, un niño jugando solo, alguien que piensa y olvida a su forma y a sus modos. Camino siempre camino, la distancia es lo que impone. Hay un sueño que me sueña entre un preludio de sones. El escenario es el mismo, un balcón y una mirada. El agua fraguando al tiempo y una vida que se apaga.
remudado frío, un aroma a malbones, un invierno en la costa y una ilusión que se angosta sobre un pupitre vacío. Un viejo puñal de cobre, una tirita de lana, un vellocino dorado, una gaviota planeando sobre la mar encrespada y el grave profundo hedor que nos trae la resaca. Camino siempre camino, la distancia es lo que impone. Hay un sueño que me sueña entre un preludio de sones. El escenario es el mismo, un balcón y una mirada. El agua fraguando al tiempo y una vida que se apaga. Camino siempre camino, la distancia es lo que impone. Hay un sueño que me sueña entre un preludio de sones. El escenario es el mismo, un balcón y una mirada. El agua fraguando al tiempo y una vida que se apaga. Camino siempre camino, la distancia es lo que impone. Hay un sueño que me sueña entre un preludio de sones. El escenario es el mismo, un balcón y una mirada. El agua fraguando al tiempo y una vida que se apaga. Escuchábamos a Carlos Muñoz interpretando Un caminito en el río, tema del poeta Mario Dobri, mientras seguimos conversando con Ana Arzoumanian sobre su último libro, Dispara hacia atrás. Algo dijiste en algún momento de la entrevista sobre el estilo en el que está escrito el libro, porque si bien, como decías, es prosa, ¿sí? Uno va leyendo el texto como una narrativa, eh, quizá por la forma fragmentada en la que lo llevaste a cabo, y muchas veces con frases sueltas, con párrafos muy cortos, parecería también como si fuera un poema. O sea, como dijiste al principio, un gran poema largo, así como esos antiguos poemas épicos, ¿no? Que tenían una narrativa, o sea, que implicaba una narrativa, pero estaba escrito en verso, ¿no? Eh, ¿Cómo fue el proceso de escritura al momento de plantearte esta forma de escribir que por ahí en la época de Homero existía y era muy común, pero hoy no es lo tradicional Ujú. cuando uno lee un libro, ¿no? Sí. Bueno, siempre me parece una escena, una frase, una imagen que es central y a partir de esa frase o esa escena se va desarmando las ideas, digamos. Pero trabajo mucho con la música, cada libro tiene su música y es una música que yo escucho repetidamente cada vez que me pongo en consonancia con el texto. Es decir, la música es como si fuera una corchea, digamos, que me va dirigiendo hacia dónde voy. Y después las escenas recortadas es porque de algún modo quedarme solamente en una sola escena
a mí me resulta, ¿cómo decirlo? Quiero decir una palabra y me sale aburrido y es como una palabra muy cortita, pero necesito la inquietud de ir hacia otro lugar. En verdad, yo creo que tiene que ver con un ritmo y es la velocidad. Esto que decía antes del rayo de la poesía, es cierta velocidad. Si, por ejemplo, no voy a hacer esa tremenda comparación, pero si nosotros leemos la Biblia, la Torá, por ejemplo, yo hice un curso de la Torá con Diana Sperling durante unos años y leíamos la Torá y veíamos que, o sea, uno lee y son fragmentos y uno pasa de una escena a la otra escena sin solución de continuidad, porque muchas veces son fuentes distintas y en verdad es un poema, pero es una ley, pero es poética. Digamos que la relación diferente y la división entre poesía y prosa y la desvinculación del canto, del cantar con la palabra, surge después con los griegos, ¿no? Pero antiguamente esto era común. Sí, quizás sea un poco fuera de nuestro tiempo. Nuestros tiempos están queriendo historias más cerradas, más prolijas, más no tan inquietantes, porque claro, también entiendo, lo estuve pensando este último momento, nuestra vida tiene tanta inquietud, tanta incertidumbre, que necesitamos un lugar de certeza, un lugar de apaciguamiento. Y muchas veces las novelas, con principio, desarrollo y final, nos tranquilizan y nos ayudan a, bueno, sosegarnos. Bueno, en verdad, mis textos, más que el sosiego, buscan la provocación. Y esa provocación necesita cierta inquietud. Pero claro, requiere de un lector que en la vida asuma las incertidumbres de otro modo, ¿no? Bueno, necesita ese lector. Volviendo al libro y a los que estamos hablando, sobre la palabra, la poesía, la narrativa. Tiene la poesía algo diferente a las demás artes de la lingüística. Tiene valores propios y el valor de propio está dado en sus libertades. A veces he discutido yo dentro de la poesía entre los letristas de canciones y los poetas. Y yo le decía, las letristas es un arte menor, se enojaban, o fíjate, hay letras hermosas de canciones. Y yo digo, no, no es menor porque sea malo, es porque tiene menores libertades. La letrista tiene una libertad menor que le falta a la música, porque la música la va a dar la canción, la melodía de la canción. Entonces tiene una letra que es maravillosa, puede decir muchas cosas y en diferentes formas, pero ha perdido la música en aras de la música, de la melodía que escribe. Es en la poesía donde la melodía, donde la musicalidad, el ritmo, asume todos los roles de la palabra, todos los roles del decir. Y ahora con esos roles del decir enfrento lo escrito. Este escrito está lleno además de imágenes. Es decir, yo podría decir un montón de cosas en palabras. Hay un montón de poetas crípticos donde las palabras dicen las palabras. Y entonces me lleva a un lenguaje que únicamente si te conozco a vos y todos los días vivo con vos y andamos bien, voy a entender qué quisiste decir con las palabras de las palabras. Pero tendría que estar al lado tuyo todos los días y conocerte, si no estoy muerto. Pero otra cosa es cuando las palabras asumen el rol de las imágenes. Y acá además en el libro no solo se quedan con la imagen, y vuelvo al tema, se quedan con los actos corporales del sentir, la violencia, el odio, la manifestación del placer, las ganas, los sentimientos de culpa. La palabra en esta poesía narrativa o poesía vertiginosa, en tu escrito, está lleno de todo eso. La palabra tiene
yo te voy a decir algo que a veces digo de la palabra cuando escribo. Volumen. Cosa que muchas veces las palabras son planas o lineales o gráficas. Eso es lo que siento en tu escrito. Es un libro de palabras con volúmenes. No sé Gracias, si a vos te parece, ¿no? Pero gracias. Sí, hay una voluntad férrea en todos mis textos, en mi escritura, en casi mi posición vital, de que el otro entienda, de que el otro, de que entienda, porque siempre parece que no se va a entender del todo, que no entiende del todo. Yo creo que tiene que ver con cierta extranjería mía. Yo de pequeña no hablaba castellano, aprendí el castellano en el colegio y me llevaba a mi mamá por la calle en el barrio y le preguntaba a ella qué decía la gente, porque yo no entendía. Entonces le decía, ¿qué dice el verdulero? No entendía. Y este no entender creo que me acompañó durante mucho tiempo, porque después fui a la universidad y como yo había sido criada en un ambiente muy cerrado, en un colegio armenio, además, durante el primario y el secundario, no entendía cómo se vivía en la Argentina, cómo eran los jóvenes, entre comillas, argentinos. Entonces había un no entender cómo viven, cómo aman, no entendía. Entonces este no entender es como constitutivo mío. Y así como yo no entendía, siento que el otro no va a entender. Entonces parece siempre que la palabra es poco, que hay como un excedente al que tengo que acceder porque el otro no va a entender. Entonces siempre corro un poquitito más el límite para ver si con esto sí, y se entenderá ahora. Y me pasa también con cada libro, porque me parece que una vez el libro terminado, siento que tengo que ir a otro texto porque creo que no se entendió del todo. Entonces ahora, en el próximo sí, quizá ahora pueda ser que sí. Bueno, y eso, ¿no? Eso es un acceso a... quizá una relación finalmente. Es una relación con el otro para que el otro entienda o yo entienda al otro, ¿no? Es eso finalmente. Es una metafísica de la relación. Es como si el texto fuese un elemento para una metafísica de la relación. Dicho así, digo, me llevaste a decir esto. Ana, ¿qué otro fragmento de Dispara hacia atrás podrías compartir con nosotros para seguir Bueno, poniéndole a ver, a texto ver, a la charla? a ver si elegimos otro. Y entonces vamos por la página 114, 115. Es la herencia muslim del abuelo, me digo, de aquel que se somete no por su naturaleza, sino por su voluntad, del ayuno en mí, como combatir y vencer las desviaciones de quietistas, alumbrados o dejados. Una guerra santa al revés, que me somete a desviarme. El hábito del sultán de escuchar y ver las sesiones del Consejo de Estado desde una celosía entramada de madera había dado lugar a la frase que reza: las paredes oyen. Mientras escuchamos melodías tropicales del edificio contiguo donde han instalado un taller, me amás con ojos de extranjero, mirándome desde otra especie, dispares, asimétricos, nada ligados más que a esta ebullición donde no respondería a ningún pronombre. Un yo que se aniquila a sí mismo para devenir la traducción de la oración que dice: cuando sus ojos dormían, su corazón no dormía. Él estaba ahí, pero ella ya no estaba allí. Así podría comenzar la historia del abuelo. Pero no, se trata de mí, de ese instante en que aún ebria, algo sigue gritando: ¿hay algo más para beber? La vía es el hambre. todo esto es una maravilla. Ay, Yo te gracias. digo, sí, yo cuando leí esta página me puse a llorar, te digo la verdad. Eh, Por Dios. porque es muy intenso, porque hablas
de casi todos los temas del libro están como condensados en esta parte. La mirada del abuelo, el amor entre lo otro y la situación de trance en lo que era ese mundo, la Turquía otomana, ¿no? Digo la Turquía otomana porque antes ahí en algún lugar decís que los armenios en cierta forma ayudaron a los turcos a instalarse en Sofía, ¿no? Debo decirte que los judíos, en cierta forma, ayudaron a los moros a instalarse en Andalucía. Eh, Hay un paralelo bastante grande que ocurrieron ahí. Y después ocurrió lo que ocurrió a ambos, ¿no? Eh, pero lo dijiste ahí, por eso me hizo acordar. Y acá hay esas cosas, esas tres ambientes. Esa imagen de tu abuelo o del abuelo, vamos a poner no tu abuelo, el abuelo generalizado, que cumple tantos roles, el que abandona, Ujú, el que corre tras el hambre. ujú. Vos sabés que te voy a referir una cosa. Hace muchos años atrás, muchos, tenía un primo político llamado Adán. Y un día lo conocí, no lo conocía, lo conocí en Tucumán. Y entonces hablábamos y todo. Cuando me entero bien de Adán, Adán no era Adán solo. Adán estuvo 2 años y pico en Auschwitz, cuando era un niño, y huyó de Auschwitz y vivía en los sótanos. Y entonces, cada vez que pienso en Adán, no sé en quién pienso. Porque yo pensaba, Adán, y atrás de él estaba su madre y su abuela y su hermanita en el andén de tren donde la vio por última vez y desaparecieron tras los hornos. Y a él buscando al padre que huía, como el abuelo, buscando la seguridad, que capaz vino a la Argentina. Y el padre de él, apareció después acá en la Argentina, en Tucumán. Y lo llevó de Israel a Tucumán. Las escenas de ustedes, que vos transferís en el libro, de la vida en Jerusalén. Ujú, Porque vos hablás en el libro de esa vida de la comunidad armenia en Jerusalén, en Alepo, ¿no? ujú. En tantos lugares de eso. ¿Por qué has unido tantos cabos? Porque no es un cabo. Está Alepo, está la Rusia, está Azerbaiyán, está Jerusalén, está Buenos Aires. ¿Cómo es que trataste de unir todos estos cabos para hacer esta madeja? Bueno, el Imperio Otomano era un imperio que estaba constituido por muchos pueblos, por muchas minorías, entre ellos, claro, también los judíos. Y ese Imperio Otomano era enorme, se ubicaba esencialmente en esa Asia y en esa Asia central, pero también en lo que después fue Europa, también en lo que después fue África, va, después, digamos, África. Entonces, cuando hablamos de Imperio Otomano, uno piensa radicalmente en Turquía, pero no, era una extensión enorme de pueblos que compartían formas vitales y que convivían. Entonces todo eso estaba ahí, además hay, claro, una población armenia en Jerusalén, y con el mundo judío hay mucha resonancia por distintas cuestiones, por las cuestiones de persecución, por las cuestiones de las atrocidades, por esta cuestión de este lugar del varón como el dador de seguridad, de legalidad, de la ley con mayúsculas, que una vez arrasado queda esa población sin esa función legal o sin esa función de seguridad. Y entonces lo femenino, que tiende a ser el cuidado y la ternura, digamos, como estereotipos, ¿no? Van careciendo, esa ternura va careciendo de la legalidad y de la seguridad. Y por eso queda una violencia, queda una desnudez. Y después toda esta dispersión que tenemos, que tienen estos pueblos que han salido de estos imperios. En verdad, casi todos mis libros hacen hincapié en la caída de un imperio. Este en particular
es sobre la caída del Imperio Otomano. Después también hay otro que se refiere a la caída del Imperio Otomano, pero también hay un texto que habla sobre la caída del Imperio Austrohúngaro, que es sobre Milena Jesenska, la amada de Kafka, y entonces ahí me detuve en la caída del Imperio Austrohúngaro. Después hay otro que se refiere a la caída del Imperio Soviético, que es otro texto. Yo creo que esto tiene que ver, esta preocupación mía, porque siento, es una sensación, más allá de los datos que hay en la realidad, que hay una caída del imperio occidental, ¿no? Estamos ante indicios de que el imperio occidental, Estados Unidos, Europa, el imperio de Occidente, está en un momento bastante singular y quizás esté cayendo. Entonces, para poder entender si está cayendo o no, voy a otros imperios, a otros momentos históricos, para ver qué pasaba con estos pueblos que convivían y que iban hacia una zona de desintegración. ¿Y qué diferencia hay a la hora de trabajar en estos textos? Porque este es mucho más personal, Ujú, ¿sí? Es mucho más vivencial de, de lo que vivió el pueblo armenio del que formás parte. ujú. Pero en el del soviético no formabas parte, ni el del imperio austrohúngaro formabas parte. ¿Hubo un trabajo diferente de documentación e investigación en los otros y este? Sí, mucho, mucho, mucho. Después en mis textos no se nota, pero sí estudio mucho cada momento histórico, cada lugar, la geografía. Me lleno de mapas, de datos históricos. En realidad, en cuanto al Imperio Soviético, tengo que decir que Armenia formó parte durante 70 años, Armenia fue soviética. Ujú. Mi familia viene del Imperio Otomano, es decir, no de la zona soviética. Entonces no tenía contactos con la Armenia soviética, pero bueno, después, durante mi época de formación, de estudio en el colegio y demás, ya Armenia tenía un lugar dentro del Imperio Soviético. Y entonces ahí sí aparecieron otras cosas, ¿no? Otras cosas que tenían que ver con mi historia. Pero siempre en esta empatía, en esto lo mismo voy a este cuento de este sabio iraní persa, por más que no sea mi historia personal, trato de entrar en ese lugar. Por ejemplo, hay un texto mío sobre Juana la Loca, la reina de España, que no gobernó, que estuvo encerrada durante 47 años en Tordesillas, que no podía hablar con su hijo, que ella hablaba español, pero su hijo hablaba flamenco, que era el momento de la España global, esa España que se extendía en el mundo transatlántico. Bueno, para eso yo sentí que había muchas cosas también con algo mío, que era el encierro, el no hablar, el no entender, los pueblos originarios americanos, en fin, muchas cosas que estudié flamenco en un momento para poder entrar a esa respiración rabiosa, flamenca y española, ¿no? Entonces cada texto tiene su trabajo, toca una parte mía, porque si no, no podría hacerlo, pero yo también me dispongo, es decir, bueno, como decía antes Mario, como en el amor, ¿no? Es como una disposición, una entrega, y esa entrega se entrena también, o sea, no es que surge, o sea, no es que pasa. Digamos, uno tiene que hacer la escena. A mí me gusta hacer escenas, entonces hago toda la escena, me preparo y me doy al personaje, al texto, a las voces que aparecen, y me pongo a disposición de lo que ese personaje o esa voz tiene para decirme a mí. Ana Arzumanian, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Letras y Corcheas. Se nos acabó el programa. Tenemos muchísimo, muchísimo más para hablar del libro, de tu obra, de tu trabajo como escritora y poeta. Pero nada, lo que nos queda por decir es a la audiencia, búsquenlo, dispara hacia atrás. No le voy a decir que lo disfruten,
porque no es un libro para disfrutar, no es una novela de playa que uno va a ir y leerlo fácilmente, pero que le llegue tanto como nos ha llegado a nosotros este relato de la trágica historia que tuvo que padecer el pueblo armenio a principios del siglo XX. Así que bueno, muchísimas gracias una vez más por haber estado con nosotros en el programa. Muchas gracias, un honor, un privilegio enorme la lectura que han hecho. Muchas gracias. Gracias a la audiencia también. Muchas gracias. Bueno, gracias, Ana. La verdad, te tengo en mi corazón. Muchísimas gracias. Esto va a quedar en el lugar grabado porque tengo que escucharlo. Sí. Va a quedar. Mantra, como un mantra, una cosita en la mesa de luz para que cada tanto hay una cajita de música. Hoy tengo una cajita de música, me la gané. Bien merecido lo tenés. Bueno, nosotros nos vamos a reencontrar en la próxima emisión de Letras y Corcheas, en la operación técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana. Chao. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. La energía que mueve al país nace del esfuerzo y compromiso de los miles de hombres y mujeres que con coraje ponen el cuerpo a una industria que no para de crecer. Con el compromiso que nos caracteriza, acompañamos a nuestros 26.000 afiliados y a sus familias con servicios e infraestructura de punta. Por eso, construimos clínicas, consultorios, farmacias y centros recreativos en toda la región. Marcelo Rucci, secretario general del Sindicato de Petroleros Privados. Energía que se siente. Shell Argentina. Cumplimos 110 años a la vanguardia del desarrollo de la energía en el país. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.